Hola, querido auditorio de la Náusea TV, sean bienvenidos a una nueva mesa. El día de hoy me acompaña el doctor Rafael de la Garza Talavera. Un gusto tenerte por acá otra vez. Vamos a trabajar un poco el día de hoy respecto a los últimos acontecimientos vinculados a lo que podía llamarse la segunda ola progresista en América Latina. Hay que recalcar que el ciclo progresista latinoamericano se ha presentado como un proceso político, social y económico que ha estado vinculado profundamente con las luchas socialistas contra las dictaduras militares y posteriormente contra los gobiernos neoliberales que condenaron a la región pues al subdesarrollo y un papel subordinado contra el hegemón continental y mundial, Estados Unidos, obviamente. Entre múltiples conquistas sociales reivindicables por el grueso de los sectores subalternos, en algunos casos sacando de la pobreza a cuantiosas masas y allanando el camino hacia su inserción en los sistemas políticos, la limitación primordial de estos ciclos ha sido en materia de la correlación de fuerzas, principalmente vinculada al mantenimiento de las élites y las oligarquías en estos países, que han frenado la capacidad de cambio económico. Esto ha hecho que se mantenga a las economías latinoamericanas, pese a los intentos de industrialización, en un papel de suministro de materias primas. Estas dos oleadas reflejan, digamos, una serie de contradicciones internas políticas entre los procesos políticos de Latinoamérica, y en particular nos gustaría resaltar dos hechos que en los últimos días han tenido eco. En primer lugar, la pugna entre Brasil y Venezuela, y en segundo lugar la pugna entre Evo Morales y Arce, el actual presidente de Bolivia. En el caso de Brasil, pues tenemos, digamos, el conflicto que se dio durante la cumbre de los BRICS, que ya hablamos en una mesa anterior, que fue pues que Brasil básicamente pues vetó la entrada de Venezuela a este compendio llamado BRICS Plus, en el que ya está Bolivia y ya está también Cuba. Y en el caso de Bolivia, pues que el domingo pasado Evo Morales acusó un intento de asesinato por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y está directamente acusando a Arce de tratar de quitarlo de en medio, digamos, en esta lucha que se está dando al interior de la misma izquierda boliviana. Rafael, estos dos casos, ¿cómo nos reflejan, digamos, un poco la naturaleza histórica que ha tenido las contradicciones de este llamado progresismo latinoamericano? ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, Jesús, un gusto estar aquí contigo. Yo creo que este tema en realidad es como una adenda del programa anterior que tuvimos, precisamente donde revisamos los BRICS, la reunión en Kazán, y, eh, y vimos ahí que uno de pues digamos, de las cosas que más llamó la atención fue precisamente el veto de Brasil para que Venezuela se integrara junto con Cuba y Bolivia a, eh, a los BRICS, ¿no? Entonces, no pudimos ahondar mucho en ello y precisamente pues la idea era trabajarlo un poco aquí en el marco de este contexto de, en mi opinión, agotamiento del segundo ciclo progresista, siendo el primero el que inaugura Chávez a finales de siglo y el segundo pues que inicia, sí, posterior a la muerte de, de Chávez. Creo que y en el caso de Bolivia me parece que es la misma situación, una tensión, solo que aquí ya planteado en términos de división interna, que es sobre todo una muestra también de que el proyecto es sobre todo personalista y en este caso Evo pues no nos deja la menor duda de que Evo quiere seguir, insiste en seguir a pesar de que por poco le cuesta la vida, ¿no? Insistir, modificar la constitución, etcétera. En todo caso, más allá de las personas, lo que vemos aquí, ¿no? Y particularmente en el caso de Brasil, es un proceso, fíjate, que en realidad no es nuevo. En términos desde que surge el proceso progresista, es decir, con la llegada de Chávez, ya hay tensiones y conflictos, incluso, no en los países en general, sino incluso con países gobernados, por ejemplo, por Lula da Silva, en 2003, cuando llega por primera vez. ¿Sí? Y alguien podría pensar, no, pero si pues era Kirchner y Chávez, el propio Evo, bueno, hasta Maradona anduvo ahí cuando no, el ALCA se fue al carajo, como bien dijo el fallecido líder venezolano, sí, pero lo que no se veía era lo que estaba haciendo tras bambalinas
Brasil y en este caso pues, su oligarquía, que es la que controla el gobierno, ¿no? Aquí siempre hemos dicho que los políticos son empleados y no lo decimos nosotros porque seamos muy fregones, sino porque el viejo Marx lo dijo hace mucho. No, los políticos están para trabajar para los poderosos, para la clase a la que se debe. En este caso con Brasil no es la excepción, a pesar de todas las expectativas que levantó la llegada del gobierno de Lula. Pero antes, como ahora, Lula no gobierna por sí mismo. Tiene un fuerte lobby al interior que lo limita y contiene todas sus políticas, ¿no? Y esto está en escritos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Flaxo que enviaste, donde se muestra claramente, ¿sí? Que es una cuestión estructural. El papel de nuestras naciones de exportadores de materia prima sí tiene desde que llegó España aquí y no ha cambiado, solo que ahora es Estados Unidos. Entonces, lo que vemos aquí es un conflicto alimentado desde el imperio, pero que muestra las diferencias no entre los pueblos de América Latina, sino entre sus oligarquías, ¿sí? Entonces, todo el sueño bolivariano tiene una limitación, que las oligarquías nunca se van a poner de acuerdo, porque son oligarquías burguesías rentistas, que están básicamente para obtener el mayor número de ganancias con la menor inversión. Y esto es obviamente importación, exportación. Pues claro, así no tienes ni que industrializar, no generas una mano de obra modernizada, etcétera, etcétera. Te mantienes como en el siglo XIX. Entonces, creo que el conflicto de Venezuela es viejo y Brasil es viejo desde la llegada de Chávez, porque, ¿no? Y de acuerdo con un texto que hoy tuve la oportunidad de leer en página 12 de Atilio Boron, que bueno, no es nuestro santón, ni mucho menos, pero pues es un personaje que pues, ha vivido lo suficiente como para poder contarnos varias cosas. Y él plantea básicamente dos hechos muy claros. El proyecto de Chávez tiene, en primer lugar, Petrocaribe. Vamos a utilizar el petróleo, ¿no? Yo, primera potencia petrolera del mundo, para desarrollar la región. Y dos, el Banco del Sur, la idea de generar financiamiento. Bueno, pues resulta que ninguno de esos dos proyectos contó con el apoyo de Brasil. De hecho, Brasil se ha negado, con Lula y sin Lula, a que Venezuela entre al Mercosur. Entonces, con estos antecedentes, podemos dar cuenta, ¿sí? De que la división viene de lejos, ¿sí? Y en este caso, en una visión subimperialista, porque Brasil, déjeme decirle, si usted va a Sudamérica y habla con brasileños y luego con sus vecinos, pues se va a dar cuenta que no, hay un chiste muy bueno que dicen los propios brasileños, que Brasil tiene las cosas más grandes del mundo, el estadio mayor del mundo, un sambódromo mayor del mundo, todos ellos son, no, y los demás pues, son paisitos chiquitos. Esta visión es una visión que viene del siglo XIX y que es heredera del imperialismo brasileño, fíjese usted, que generó guerras contra la guerra del Chaco, la guerra contra Uruguay, no olvídese para expandirse. Esa visión imperialista no ha cambiado y es la base de la unidad de la casta militar en Brasil. No ha cambiado. Siguen con la misma idea. Entonces, claro, desde esa perspectiva, más allá de si Lula o la izquierda o Bolsonaro esté, ¿sí? Esta visión imperialista no quiere, evidentemente, ¿sí? Compartir esta idea con Venezuela. La comparte con Argentina porque pues tiene, sin duda, cultural, históricamente más relación, pero ni siquiera con Chile, ya no digamos con Bolivia o con Perú. Al contrario, la idea es subordinar esas economías para su beneficio. ¿Sí? Entonces, eh, el conflicto en Kazán y el veto de Brasil, ¿sí? Y anteriormente, ¿sí? La condena de Lula a el triunfo de Maduro y aún más la condena de propio Lula contra Rusia cuando inicia la guerra en Ucrania, pues nos muestra claramente que Lula, más allá de que pueda tener políticas de cierta redistribución del ingreso que han llamado mucho la atención, está básicamente plegado a los intereses de la burguesía brasileña, que es, sobre todo, mantener el modelo económico subordinado, y si para mantenerlo hay que alinearse con Estados Unidos, no lo van a dudar. Y eso es lo que hemos estado viendo. Y entonces yo lo quería decir porque la verdad yo decía, pues no entiendo bien, y obviamente pues la historia nos muestra que este es un conflicto que viene desde el 2000 con Chávez, ¿sí? Y no es casual que no estuviera Lula en el ALCA, no, estaba Kirchner, estaba Evo,
y estaba el fallecido Maradona con el comandante, ¿sí? Pero no estaba Lula, ¿sí? Y ahora tampoco está. Entonces, claro, es un balazo en el pie. Para empezar, para los BRICS, ¿por qué? Porque yo creo que a los BRICS les conviene tener una buena alianza, integrarlo a su grupo, a la mayor reserva petrolera del mundo. Hombre, digo, es una cuestión de lógica, ¿no? ¿Sí? Pero a Brasil no, desde esta mirada, ¿sí? Totalmente imperialista o subimperialista, porque está subordinado al gran imperio, ¿sí? Y en donde el sueño bolivariano no cabe, ¿sí? Esta es precisamente, ¿sí? Lo que nos puede mostrar claramente, en uno, ¿sí? El papel de Brasil, ¿sí? En Sudamérica, ¿sí? A pesar de todos los pesares y que Lula para allá y Lula para acá, ¿no? Es más, de hecho, la última elección del domingo pasado la perdieron el PT. Y Lula incluso se desligó del PT, acusándolo de ser una izquierda que no está a la altura, etcétera, etcétera. Pero el triunfo fue de los bolsonaristas, sobre todo en las elecciones municipales y en las gubernaturas. Entonces, en realidad, el segundo gobierno de Lula parece ser que no va a intentar reelegirse una vez más. Ha sido básicamente un fracaso, ¿sí? Pero tiene sentido en términos de esta visión estructural y de esta visión geopolítica. Y ahí Lula no mete las manos. Entonces, es triste porque Venezuela necesita, ¿sí? De alguna manera romper este cerco económico, ¿no? Este bloqueo económico. ¿Qué mejor que estando en las BRICS? Y es precisamente su vecino, Brasil, el que lo impide. Fíjese usted, ¿no? Porque claro, usted imagínese una alianza Argentina, Brasil y Venezuela. Usted dígame, ¿a quién no le conviene eso? Pues a los Estados Unidos, pues sí está más que claro. Y Estados Unidos está, ¿no? Muy, muy atento a evitar una relación Venezuela-Brasil, porque entonces eso cambiaría la correlación de fuerzas en el continente, no en el subcontinente, en el continente, porque atraería al Caribe y eventualmente a Centroamérica. Estamos hablando desde el sur, ¿no? Hasta el norte, hasta el Caribe, todo el continente. No, pues eso, claro, ¿no? Es algo que los Estados Unidos ven con mucha preocupación. Y entonces Brasil es precisamente, claro, ahora también Argentina con Milei, los que están rompiendo esa posibilidad, ¿no? Y esto nos afecta a todos. Entonces, en el programa pasado, Héctor decía, ¿no? ¿En dónde, o sea, con todo esto, el mundo multipolar, las BRICS, ¿dónde está América Latina? Ahí está América Latina, justo. Reivindicando, ¿no? Ser patio trasero de Estados Unidos y de pelearse con todos los que sea necesario para no cambiar eso. Pero recordemos, no son los pueblos, son las oligarquías y su clase política que trabajan para ellos, sean de izquierda o de derecha. Entonces, cuando hablamos de progresismo, hablamos de un progresismo primera o segunda generación que tal vez con la excepción de Chávez, relativamente, porque recordemos que Chávez seguía vendiendo petróleo a Estados Unidos, ¿sí? Relativamente, ¿sí? Lo que tenemos es es decir, un balazo en el pie en términos de evitar, ¿sí? Que esas ideas vayan más allá y afecten sobre todo a las condiciones estructurales de nuestros países. Y el caso mexicano es muy claro, ¿sí? Entonces, no estamos, preferimos el progresismo que a Milei, hombre, pues, por supuesto, pero, pues, pero las limitaciones del progresismo que en esos años parecían, ¿no? Inexistentes, pues hoy son más claras que nunca, y yo creo que así es como hay que leer el veto de Venezuela, perdón, el veto de Brasil para el ingreso de Venezuela en los BRICS. Sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, y sobre todo porque como dices, o sea, no tenemos que leerlo solamente en la fotografía actual, momentánea, en la cual podríamos tratar de plantear justamente animadversiones de título personal, ¿no? O sea, Lula con Maduro, cuando son cuestiones históricas que se han ido afianzando a partir justamente de las mismas contradicciones del proyecto. A ver, justamente lo que hemos resaltado cuando hablamos un poco de progresismo en entregas anteriores, es justamente que en la llegada, digamos, de estos gobiernos con tintes socialistas, evidentemente de izquierdas, no necesariamente marxistas, eso está claro, ha ido, digamos, de la mano de una serie de contradicciones internas
resultado justamente de la incapacidad para hacer frente a estas oligarquías históricas en toda la zona del Cono Sur. Un ejemplo claro lo tenemos, por supuesto, en Brasil, y digamos la versión más radical, pues en Venezuela, obviamente, ¿no? Un gobierno, primero con Chávez, después con Maduro, de corte un poquito más radical en términos políticos y a veces tal vez económicos, que ha topado con pared con esa oligarquía venezolana, que ha intentado mediante golpes duros, mediante golpes blandos, pues hacerse del poder. Pero el caso brasileño es particularmente interesante porque, a ver, recordemos que, pues bueno, Lula regresa al poder después justamente del gobierno de Bolsonaro, que dentro de todas las derechas latinoamericanas es particularmente fascista, porque va digamos, de la mano de un proceso de inserción en los espacios que históricamente habían sido de la izquierda en Brasil. No es casualidad, por ejemplo, que ahora los espacios, sobre todo de las afueras de las zonas urbanas en Brasil, que antes eran, digamos, espacio de lucha política por parte de los sectores izquierdistas, pues ahora están cooptados por las iglesias evangélicas y cooptados, por supuesto, por los neofascismos que están aflorando en Brasil como en pocos lugares. O sea, la respuesta, por ejemplo, en Argentina, que podemos entender con la llegada de Milei, en muchos se ha tratado de vincular a sectores jóvenes, cansados justamente de los fracasos económicos del kirchnerismo, pero en Brasil no, en Brasil llevan una carga política e ideológica muy, muy, muy clara en términos fascistas y que han hecho que justamente Lula se presente, digamos, como alguien que tiene que hacer pactos con sus oligarquías. O sea, yo aquí, digamos, más que quitar culpas sobre los proyectos particulares de Lula o de Dilma, que Dilma también dio más, digamos, la apertura hacia hasta los sectores conservadores, obedecen también a un fracaso de la izquierda. Recordemos que en Brasil la izquierda se centró más en obtener los cargos políticos institucionales que en hacer el trabajo de base. Y es ahí donde les están ganando la partida, ¿no? Sin lugar a dudas, es un proceso contradictorio. Ahora, esto se conecta, sin lugar a dudas, con lo que está pasando en Bolivia. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una lucha ahí fratricida adentro del MAS entre dos sectores que al menos en un primer momento se ha tratado de vender como el sector de izquierda más popular vinculado a Evo Morales, que digamos se reclama como presidente, dado que todavía pues fue depuesto por este golpe de Estado por la parte de la ultraderecha boliviana, pero que hay que recordar, él pactó con Arce y con otros de los líderes bolivianos dentro del MAS y dentro de la izquierda en general, para que justamente él fuera el candidato, Arce. ¿Por qué? Porque recordemos que la última elección de Evo, antes de que le hagan el golpe de Estado, él ya traía detrás de sí toda una crítica, evidentemente impulsada por la derecha boliviana, que pues lo estaba acusando de hacer fraude, ¿no? Entonces, en el surgimiento de este nuevo liderazgo de Arce y de algunos otros sectores, ha habido un choque. Y lo menciona, y esto es muy, muy importante, lo menciona García Linera. Recordemos que Álvaro García Linera, además de ser el vicepresidente en la época de Evo, pues fue uno de los principales, digamos, teóricos, ¿no? De esta nueva izquierda boliviana, directamente implicada con las academias en Latinoamérica. Lo que está diciendo es, parece ser que Evo no acaba de entender que él ya no es el presidente y quiere seguir actuando como si lo fuera. Entonces ahí es donde se ha dado esta lucha. Recordemos que Arce logró cuando llegó disminuir el problema de inflación que ya se venía acarreando en Bolivia y ha tenido, digamos, algunas conquistas. Además, él llega a la presidencia con más votación incluso que Evo en su momento, ¿no? Entonces, esta lucha ha generado que los sectores afines a Evo Morales en las últimas semanas hayan emprendido una serie de acciones bloqueando carreteras en Bolivia, tratando de presionar al gobierno para que se le quiten los casos legales que están en contra de Evo Morales. Casos, digamos, acusaciones severas, porque está en términos de violación y de tráfico de personas, que son acusaciones muy serias. Y entonces Evo Morales ha estado constantemente generando esta crítica hacia Arce, vinculándolo directamente con la ultraderecha boliviana. Entonces, en este entorno, más bien lo que se vuelve, digamos, imperante es determinar cuál va a ser el futuro del proceso boliviano. Arce está enfrentando, por un lado, las críticas de Evo Morales, ahora, digamos, acusándolo de intento de homicidio, pero también, por otro lado, a la ultraderecha
boliviana que sigue inmersa, digamos, en esta lucha por volver a obtener el poder que consiguieron pues por medios ilegales. En este entorno, Rafael, ¿tú cómo observas, digamos, lo que el futuro del proceso boliviano en términos políticos, ya no digamos económicos, obviamente? Sí, mira, la entrada de Bolivia a los BRICS tiene que ver, y aquí es donde el gato se muerde la cola, con el litio, Jesús. No nos hagamos. O sea, en realidad los BRICS no van a industrializar nuestros países, no, van a utilizar esas materias primas, pero ahora se vayan para los BRICS, no se vayan todas para Estados Unidos. Esa es la única diferencia. Y en ese sentido, Lula podría decir, pues, ¿en qué vamos a ganar? Pero se olvida el hecho de que precisamente el sueño bolivariano del siglo XXI, propuesto con la idea del primer progresismo, sobre todo desde Venezuela, con Chávez, era generar un mercado interno similar al de la Unión Europea, precisamente no exportando esos recursos fuera del continente, sino de adentro y con financiación propia. ¿Sí? Pero eso obviamente implicaba un cambio en el modelo de desarrollo, en el modelo económico, en el cual estas viejas oligarquías que tienen desde el siglo XIX, primero vendían la caca de los pájaros, ¿no? Bolivia, Perú, la caña, ¿sí? Y ahora vende, ¿no? Brasil ensambla coches, etcétera. O sea, pues sigue siendo básicamente, sí, materia prima. Entonces, la propuesta era audaz, pero no avanza, y no avanza porque no hay un consenso en estas oligarquías, porque ahí Estados Unidos le conviene dividirlas y ofrecerles diferentes, ¿no? Diferentes ventajas dependiendo de las condiciones, de la coyuntura, etcétera, ¿no? Y Entonces, y no solo a Estados Unidos, hay que decirlo también a China. O sea, para China es sí, más fácil sí, hablar de a uno y no con toda la región. claro, sí, Bolivia es una economía débil. La verdad, no creo que sea la India o algo así, ¿no? Entonces, digo, la verdad a mí me resulta complicado pensarlo así, ¿no? En todo caso, creo que am, lo que tú dices no solamente está pasando en Bolivia, está pasando también en Colombia, estamos viéndolo aquí en México, no digamos en Argentina, el caso chileno con Boric. O sea, cuando uno piensa desde esa perspectiva, como que todo encaja y ya no es una cuestión personal, y yo creo que eso es muy importante. ¿Sí? Lula no va a los BRICS, no va a Kazán tampoco, porque es la tierra de Putin. Y él criticó a Rusia cuando empezó todo en Ucrania. Entonces no tenía mucho sentido y puso un pretexto falaz y se hizo rosca. Pero, pero en el término cínico, Lula bien podría decir, señores, Maduro no es nada personal. Son solo negocios, compadre. Tú entiéndeme, ¿no? O sea, pues, tú también te mueves allá con la oligarquía venezolana, con la burguesía venezolana, negocias con ellos, negocias con la iglesia, porque a final de cuentas de lo que se trata es de mantenernos en el poder, ¿sí? Y si nos ponemos, ¿cuál sería la solución para esto? Y con esto termino. Pues acabar con el modelo capitalista de desarrollo en Sudamérica. Pues es así de simple. ¿Quién va a ser el que le va a poner el cascabel al gato? Pues no va a ser Lula y menos ahora que apenas puede hablar, que no criticamos a Biden, que es un anciano, a Trump. ¿Cuántos años tiene Lula? ¿Cuántos? ¿Sí? Y su partido que fundó, que fue en realidad en su gran construcción política, está en una crisis terminal. ¿Sí? Entonces, eh, vamos, yo creo que hasta aquí podemos entonces ya hablar definitivamente del fin de estos ciclos progresistas. Se acabó. Y lamentablemente considerar que el legado de los progresismos, más allá del enriquecimiento de unos cuantos vivillos en todos estos países, ¿no? Pero eso sí, una burguesía más progresista, no va a tocar el modelo económico y al final de cuentas su legado va a ser pues, la llegada de la derecha. Porque si tú como votante ves que la izquierda, sí, da bequitas y da cosas y sigue llevándose a besos con las grandes oligarquías y con los grandes ladrones del país, pues entonces llega un momento que dices, oye, pues sabes que ya no voto por estos güeyes, es lo que está pasando en Estados Unidos con los demócratas. Dice, a ver, pues si la señora Harris se sienta con la hija de Dick Cheney, que es el bushista más bushista de todos, pues entonces, ¿cuál es la alternativa? Y entonces en un acto, si usted quiere, sí, hasta cierto punto más emocional que racional,
pues dices, pues voto por la derecha. Si a lo mejor en una de esas chicle y pega. Porque estos de la izquierda me hablan bonito, pero no me cumplen. Y ese es el legado, ¿sí? Y no es casual, ¿sí? Que en realidad el peso político y las elecciones las gana la derecha en Brasil, como las gana en Argentina, como las gana en Chile, como la está ganando en Perú, en Ecuador, ¿sí? Y bueno, si las cosas siguen así en Bolivia, pues ¿qué va a pasar? ¿Se divide la izquierda? ¿Quién gana? Pues la derecha, pues oiga usted, ¿sí? Entonces, bueno, desde México uno podría decir, no, pues acá estamos muy bien. No, no, lo hemos dicho muchas veces aquí. Mire a Sudamérica para que vea lo que puede pasar aquí. Porque otros 6 años como estos, con militarización, ¿sí? Con mayor aumento de asesinatos dolosos, desapariciones forzadas, ¿sí? Un mayor aumento de la violencia social, va a llegar un momento que la gente va a decir, ¿sabes qué? Quiero la bota militar y que venga uno y se acabó. Como dicen los hondureños, mire, nosotros lo único que no queremos es salir a la calle y que nos maten. ¿Sí? Lo que queremos es vivir, pobremente si usted quiere, pero estar más o menos tranquilo y llevar una vida. Y tiene sentido. No, no es la idea de que la gente, no, la clase trabajadora es tonta. No, tiene sentido, tiene una lógica. Y como tú bien lo dices, que es consecuencia precisamente de una izquierda, ¿sí? Que en mi opinión, esa izquierda heredera de los 60s y 70s, que muere con el progresismo. El progresismo es la tumba de esa izquierda. Hombre, tenemos fe en que las nuevas generaciones generen nuevas opciones, en esas estamos, pero por el momento el momentum, perdón usted, ¿sí? Es para la derecha, porque la izquierda no da una, ni en Brasil, ni en ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lamentable, pero yo creo que es importante señalarlo como para empezar a buscar nuevas salidas, porque el progresismo es una tumba para las propuestas más igualitarias y más orientadas hacia una mayor igualdad, a una menor desigualdad, ¿sí? Que es lo que de alguna manera podría quebrar hasta cierto punto una tendencia que se aceleró con la pandemia, que es el crecimiento de la desigualdad. Simple, ¿no? Ahí lo Sí, dejo. sí, sí, sin lugar a dudas. Y bueno, o sea, esto también digamos, constante, es histórico, ¿no? O sea, ya lo planteaba obviamente Gramsci, Lenin en sus momentos. El ascenso del fascismo es justamente los síntomas de una derrota de la izquierda, de un fracaso de la izquierda, que históricamente en Latinoamérica, pues ha errado una y otra vez, ¿no? No tratamos de hacer aquí análisis, digamos, basados en estas cuestiones ideales de cómo debería de ser la izquierda y del tipo de proyecto que sería necesario para acabar con el capitalismo, porque evidentemente no es tan fácil como No, se no, oye, ¿no? y tampoco demeritar estos gobiernos, pero necesitan mucho menos el apoyo que han logrado entre las mayorías. No, no, para nada. No, por favor, no confunda. Pero, pues, tampoco podemos dejar de ver los hechos. Pues son cosas que no son interpretaciones, son hechos. Estamos hablando de hechos, ¿no? Y obviamente, pues esas cosas no las controlo ni usted ni yo, son cosas que son muy complejas, ¿no? Entonces, en ese sentido, recordaremos a Chávez por muchos años, por supuesto, y recordaremos esos gobiernos, incluso probablemente el de la 4T, pero el asunto es qué viene después, ¿no? Porque si la izquierda se agota con el progresismo, entonces se crea ese vacío, ¿quién va a cubrir ese vacío? Yo no veo organizaciones, sí, nacionales, veo movimientos importantes, ¿no? En Brasil, aquí en México, sí, pero que no logran articular a nivel nacional y entonces ahí es donde los partidos ganan la batalla, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, sí, no, y sin lugar a dudas, planteado justamente como un ejercicio intelectual e incluso militante, en términos de, pues no vamos a echar al niño con todo y el agua, ¿no? Afuera, más bien es ver cuáles son, digamos, algunas de las críticas que se pueden hacer y que se están haciendo, incluso desde los mismos integrantes de esos progresismos a los límites inherentes, digamos, básicos a partir de las contradicciones de los proyectos, para avanzar justamente en proyectos que sean capaces de recuperar lo bueno y mejorar los evidentes límites
y errores que se ha cometido en Sí, este sí, proceso. porque si nos quedamos callados o decimos, no, vamos bien y todo, pues en realidad no ando en mi papel, yo no milito en un partido, yo no trabajo en el gobierno, yo trabajo en las universidades y yo tengo la obligación de decir lo que veo, aunque me equivoque, porque me puedo equivocar. Entonces, no lo estamos planteando desde una militancia partidista liberal. Entonces, claro, eso puede molestar a muchos, pues sí, pero el pueblo mexicano, ¿no? Gracias a él, yo pude ir a la universidad, estudiar y he trabajado en universidades públicas y esa es mi obligación con ellos. ¿Sí? Yo no tengo ninguna obligación con gobiernos ni con partidos, lo tengo con la gente que hizo posible que yo pudiera asistir a una escuela pública, estudiar y después ser profesor y trabajar en una escuela, en una universidad pública. Entonces es mi obligación, no voy a andar aquí, yo ando buscando chamba. Entonces, bueno, pónganos sus comentarios, díganos qué le parece, no sé, digo, pues para eso estamos y bueno, pues si no coincide con nosotros, pues, muy respetable, nosotros lo respetamos y si se quiere desahogar insultándonos, pues adelante. Ahora sí que como dicen los movimientos, no hay peor prensa que la que no hay. ¿No? Exacto. Bueno, y con eso justamente invitamos al auditorio a que recuerden plantearnos cualquier comentario y cualquier crítica también hacia los análisis o cualquier retroalimentación necesaria. También pues que le den like al video si les gustó, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en la siguiente mesa. Hasta luego, Rafael. Gracias.